Bien amigos, aquí conversando con el profesor. Este hombre es un doctor de la economía. Es una persona tan sencilla y entre otras cosas, cuando yo iniciaba mi carrera hace tantos años, él tenía un año o le faltaba un año para nacer o algo por el estilo. Me dijo eso, yo me quedé calladita, no le dije los años que tengo, pero ya lo está sacando con su mente rápida y veloz en numerito. De manera pues que es un hombre que conoce, lo respetamos, respetado y respetable en esta materia de la economía. ¿Hacia dónde vamos? Mira, los países, licenciada, no tocan fondo. Para que los venezolanos comprendamos esto en términos de a dónde vamos. La crisis de Venezuela es una crisis sin referencia y sin referente, no dicho por mí, dicho por el señor Alejandro Barren, secretario del Fondo Monetario Internacional para Asuntos Latinoamericanos, ratificado por la doctora Michelle Bachelet, ratificado por las 22 escuelas de economía que hacemos vida en la República, ratificado por un documento de intención en 2014. La hiperinflación de Venezuela supera con creces cualquier fenómeno hiperinflacionario que se haya registrado en la región y en el mundo. Es más grave que la hiperinflación de Zimbabue, porque la hiperinflación de Zimbabue culminó cuando el Banco Central no pudo seguir produciendo dólares zimbabuenses. En Venezuela se produce una masa monetaria virtual que intoxica literalmente el aparato económico y que genera esta serie de presiones sobre el tipo de cambio y sobre la estructura de precios. En Venezuela, aparte de esto, tenemos una crisis terrible en materia de suministro de servicios públicos, en materia de prestación de servicios públicos. Somos sometidos a cortes concomitantes de luz, a cortes de energía, de agua potable, acceso al agua potable, y esto pues genera iniquidades dentro de la población, genera afectaciones graves dentro de la dentro de la población, perdón, cuando Y nosotros. problemas familiares también, profesor, porque yo pasé un año sin gas, no tenía gas en casa, hasta ahora hace poco, un mes que llegó, y eso, por supuesto, uno decía, sin agua, sin luz, sin gas, sin, sin, Sin sin dinero, bienestar. entonces la gente tiene un malestar. Cuando yo le formulo la pregunta que hacia dónde vamos, es porque en estos días, en las últimas semanas, toda clase de grupos ha salido a la calle solicitando la dolarización. Ayer le tocó a los empleados públicos. ¿Usted cree que esa sea exactamente la salida? Mire, licenciada, la dolarización es el último recurso. Se hubiese podido aplicar si en 2014 hubiésemos unificado el tipo de cambio, que en 2014 era 35 bolívares por dólar. Pero cuando nosotros analizamos la postura, y repito, institucional del Banco Central, hay un indicador que es el de las reservas internacionales, cómo se recompra la masa monetaria. Yo invito a la teleaudiencia a que ingrese al portal del Banco Central, busque liquidez monetaria, que es la cantidad de bolívares que hay circulando en la economía. Son alrededor de 6 trillones de bolívares, y cuando eso se aplica, se divide, simplemente tienen que hacer una división al tipo de cambio, se requieren 50.000 millones de dólares para poder recomprar la masa monetaria a ese tipo de cambio. Es decir, que si usted tiene 40.000 bolívares en su cuenta, usted va a pasar a tener 1,97 dólares. Es decir, ese no es la solución fundamental para Venezuela. Venezuela tiene que introducir una nueva moneda, eso es una política heterodoxa para resolver el tema inflacionario, el tema hiperinflacionario, pero se necesita un cambio de sistema y un cambio en la orientación de la conducción de las políticas públicas. Yo quiero aquí explicar algo, si usted me lo permite. La culpa no es de la economía, la culpa es de las políticas públicas que se derivan de la economía. Y en Venezuela el Banco Central ha abandonado el tipo de cambio, ha generado por la vía de la financiación del déficit fiscal a través de la emisión de masa monetaria sin respaldo, eso que algunos economistas llaman dinero inorgánico, que es una advertencia que nos hizo un economista chileno en el 39 cuando vino a Venezuela a digamos, darnos los primeros pasos de cómo debíamos institucionalizar el Banco Central. Dijo: ustedes son un país
petrolero deben de tener cuidado con la generación de dinero inorgánico. Venezuela no tiene generación tampoco de divisas por la vía del bombeo petrolero. De 3 millones de barriles de petróleo diarios estamos produciendo menos de 500.000 barriles de petróleo diarios. Usted hacía una analogía con la falta de gas. En Venezuela es un país donde se queman toneladas de gas en las ventoleras de nuestros campos petroleros y no tenemos gas doméstico en las casas y tenemos que someternos a un proceso de asalto a la dignidad para encontrar una bombona, un cilindro de gas. Mire, licenciada Gamarra, yo soy un individuo infinitamente católico. Yo cada vez que paso por estos operativos de gas que tienen un murciélago pintado, siempre me persigno y rezo y digo, Dios mío, que aquí no ocurra una tragedia, porque la gente manipula esas bombonas sin ningún tipo de conocimiento, porque la gente arrastra las bombonas sin ningún tipo de conocimiento. Yo vivo en el municipio San Diego, en el Morro 2, que es una urbanización de clase media y de la tercera edad, y uno ve a los abuelos en el último operativo arrastrando bombonas de 45 kilos en unas carruchas improvisadas. Venezuela ya perdió los esquemas. Hay gente que dice, estamos africanizados. Hay países del África que viven mejor que Venezuela. Hay países como Suráfrica, que es un país desarrollado, que no tiene los problemas de Venezuela. Venezuela está viviendo un proceso de desinstitucionalización. Nosotros dejamos de ser una república hace mucho tiempo, nos desinstitucionalizamos. La economía está atada a la institucionalización. No lo digo yo, lo dice Douglas North, que es el padre de la economía institucional. Para que exista economía deben de haber instituciones sólidas que garanticen el bienestar de la sociedad. Venezuela es una ex república y de una ex república pasó a ser un ex país. Ahora, ¿cuál es el mensaje y hasta dónde podemos llegar? Hasta donde decidamos nosotros en la cabeza, que es la última barricada que tenemos para asumir esta andanada de asaltos a nuestra dignidad, que pueden irrespetarnos. Quiero decir con esto... El bolívar no tiene ningún valor en este momento. El bolívar no tiene valor. Pero ese es el detalle. El bolívar no tiene ningún valor, porque lo digo yo, el economista lo ha dicho también, por supuesto. Pero yo mantengo que no tiene ningún valor porque ¿qué hago yo con 40.000 bolívares? ¿Qué compro? ¿Qué hago? Ese dinero no me sirve absolutamente para nada, porque no. Entonces, si no tiene valor y no se puede dolarizar, entonces la pregunta la solté, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos? Porque república, usted mantiene que no existe. Yo tengo mi república de Venezuela, siempre la he tenido y por ella lucho. Igual. Por mi patria, por mi país voy a luchar y no me arrodillo ante ningún ser humano, no lo voy a hacer jamás. Tengo esa valentía de decirlo, que por supuesto me siento bien cada vez que me veo en un espejo, porque sé que hay dignidad en mí para luchar y mantenerme dentro de este país como debe ser. Pero hombres como usted, que tienen tanta sabiduría en materia económica, que para usted estar al lado de estos adalí también, que manejan como, le puedo mencionar algunos, acabo de mencionar a Rodríguez y puedo mencionar a otros también que como usted conocen qué es lo que está pasando exactamente en este país y hacia dónde vamos. Pero la política lo corta todo, profesor, y nosotros quiero que ya llegando al final le dé un mensaje a los venezolanos. Este programa se ve en la región central del país, pero se puede ver en todos los países a través de nuestro canal de YouTube, que está hecho de personajes con Zenaida Gamarra. Pueden ver todos los programas que ustedes quieran también allí. El mensaje: resistir, persistir y nunca desistir en la tarea de ser ciudadanos. El mensaje para los venezolanos en este momento es que siempre que un gran dolor se instala en una sociedad, ese mismo dolor nos compromete a ser cada vez mejores, y ese mismo dolor nos enseña que la solidaridad es el único egoísmo
permitido. Son momentos de solidaridad, son momentos de empujar los caminos hacia la libertad, son momentos de que Venezuela resurja como un ejemplo de lo que no debe ser en materia política, que Venezuela deje de ser un ejemplo de malas praxis y que Venezuela vuelva a ser una república institucionalizada, una república con ciudadanos y una república con educación y con universidades, en mi caso como profesor universitario, autónomas, populares, libres e independientes, en donde surja la verdad como paradigma para encontrarnos todos en torno a la recuperación del país. Bueno, el mensaje del profesor Carlos Yáñez, profesor titular de la Universidad de Carabobo, conocido y admirado por su gran conocimiento en la materia económica. Todo el mundo quiere consultarle por allí, nosotros no podíamos ser menos, y aquí lo tenemos, toda una escuela para decirle a ustedes lo que sea y responder sabiamente. Gracias, profesor, A ustedes, Zenaida, por estar con nosotros, y para ustedes, queridos amigos, gracias por permitirnos entrar en sus hogares.